A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes desde hace ya 6 años, en su espacio semanal pionero que conecta a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, a la nueva geografía de Venezuela, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos un invitado especial, un viejo amigo, pero antes de presentar al viejo amigo, no por edad, sino por energía, por ganas de echarle pierna desde chamito. Dice que él es activista desde los 12 años, cosa que yo le creo firmemente. Tenemos algunas cosas que mencionar. La primera es ese trabajo que viene haciendo el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, que se agradece y que además deberíamos imitar, deberíamos copiar esa parte buena, deberíamos calcar. Es una reflexión, es un equipo que reflexiona sobre Venezuela desde la universidad, que tiene en la universidad un programa de radio dedicado al tema de Venezuela, que hace un seguimiento a las políticas del gobierno colombiano sobre la diáspora venezolana, pero que además propone. En el año 2018 hicieron un tremendo evento en el que invitaron a embajadores, al ministro, a los responsables de migración y fronteras a reflexionar. Había propuestas, es decir, hay propuestas de política. Es una organización de verdad interesante, muy rica, muy potente, que además nos alerta sobre una nueva realidad. El DANE habla de 2.500.000 venezolanos en Colombia, 2.450.000, pero ellos sugieren que el número podría ser mayor. Ellos están haciendo un seguimiento a los irregulares y hablan ya de una cifra casi próxima e incluso, cuidado si no superior a los 3 millones de venezolanos en Colombia. Esto es importante, bueno, porque Colombia es un país que alberga al mayor número de venezolanos, sean ellos 2.450.000, 2.500.000 o 3 millones de venezolanos. El otro dato es que más del 60% desea permanecer en ese país, lo cual abre, visto en positivo, abre una tremenda oportunidad a los procesos de integración. Es como tener un nuevo estado en Colombia, las dimensiones del estado Aragua o Carabobo en Colombia, y bueno, nos permite pensar entonces en estrategias de integración, de internacionalización de empresas e instituciones, etcétera, verlo como una oportunidad. Por otro lado, se coló a la prensa, aparentemente eso no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, un informe que habla de la neurociencia y unos neurotransmisores que son los que explican el éxodo. Bueno, una ocurrencia, digamos, siempre hay que buscar algún responsable externo que sea el culpable de las cosas que ocurren. Nunca, por supuesto, el país está muy bien, las cosas andan chévere, hay alguien malo que se le ocurrió ese tema. Pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a aprovechar que tenemos a Ricardo Ríos. Él es matemático, con maestría en matemáticas, doctor en matemáticas en París, en Francia, pero además es profesor de la Central, ha sido en la Central, en la Universidad Central de Venezuela, ha sido
director de la Oficina de Bienestar Estudiantil, es decir, que conoce los requerimientos, sabe, ve la realidad de los muchachos y ve cómo se ha reducido el número también de estudiantes en la universidad y de profesores, por supuesto. Ha sido representante, director general, entiendo, del Fondo de Jubilaciones, ha sido representante electo ante el Consejo Universitario. Es decir, que con él podemos hablar, por un lado, de la universidad, por otro lado, la política, porque él es diputado actualmente en la Asamblea Nacional y además entiendo que está en la comisión, cualquier cosa me corrige, Ricardo, en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Es decir, que allí hay muchas cosas que hacer y que decir y que transformar, sobre todo revisando la ley de la propuesta de ley aprobada en segunda discusión en la última. Entonces, queríamos comenzar por el tema, viendo la experiencia de la Universidad del Rosario, que tiene un observatorio de Venezuela, que le hace seguimiento a la diáspora, viendo la cantidad de migrantes que tiene Venezuela. ¿No sería interesante que la propia Universidad Central y las universidades en Venezuela tuviesen algo parecido, una iniciativa en esa área que pudiera ser complementada con el esfuerzo que está haciendo tú desde como diputado en la Asamblea Nacional? Gracias, Ricardo, por dedicarnos este espacio y por compartir tus ideas, opiniones y conocimientos. Sonido, tienes el sonido quítale el mute, ok, no el sonido, ok, ya, ahora sí. Le quitaste la imagen. Ahí puedo hablar. Deja la imagen para verte. Exacto, gracias. ¿Me oye ahora? Perfectamente. Pobrecito. Bueno, primero que nada, un chévere volver a vernos. Hace poco nos vimos, pero a través de tu programa, pues yo siempre he entrado aquí como oyente y como escucha. En particular disfruté mucho a mi amigo Vilio Carrillo hace como 20 días, no sé cuántos días, que estuvo muy ocurrente como siempre. Mira, no dejes pasar de lado el informe ese que sacaron en la Asamblea, que lo sacó un periódico que no ha sido aprobado, porque eso lo debatimos en la Comisión de Ciencia, Salud, Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea, porque es un buen ejemplo de cómo se le esquiva el bulto a las responsabilidades. Si cualquiera que haya hecho el más mínimo asomo de una conclusión científica sabe que uno toma muestras, hace pruebas, levanta hipótesis, aplica el método científico para sacar alguna conclusión, levanta alguna conclusión verificable por otro. Y esta historia de los neurotransmisores solo sirve de excusa para crear los neurotransmisores. Para empezar, no es nada, eso es una cosa que problemas físico-químicos que ocurren en el cerebro, no es que alguien los crea. Y la técnica sería la neurolingüística, y eso hablaría muy mal del gobierno. Hablaría muy mal porque la neurolingüística lo que es una estructuración del lenguaje orientada a objetos, y ellos entonces perdieron el debate ideológico sobre me refiero al contenido de las razones de la migración, y asignarlo a una fantasmagórica y tenebrosa reunión en un laboratorio, cambiando estructuras, pues también habla muy mal de ellos, porque pone en evidencia la irresponsabilidad con la que se manejan conceptos que están en boga. Nadie duda que un señor encerrado en un cuarto con no sé cuántos estímulos, tú lo puedes hacer cambiar de opinión, pero no a 7 millones de personas. Entonces, esa traslación cánica y fantasiosa es una estratagema irracional del gobierno para abordar con politiquera, yo no sé qué nombre ponerle, en todo caso no es honesta, para eludir el grave problema que para Venezuela representa la cifra de la migración. Otro problema que nos quieren distraer es de cuál es el exacto cálculo de la migración. Entonces, casan una discusión de 17.1, 6.3 o 5.2 millones de personas.
Y aunque fuesen 500.000, eso es una barbaridad. Si usted considera que 500.000 es una barbaridad, multiplíquelo por 10 o por 11 o por 12 y va a encontrar 12 barbaridades. Esa es la dimensión del drama de la migración, que ahora se convierte, en particular, pues yo creo que con los esfuerzos que gente tú viene haciendo desde hace tantos años, de darle un tratamiento integrador y no disolvente ni sancionador a la migración, ahora se convierte en una fuente muy grande de oportunidades para Venezuela. Y eso lo relaciono entonces con tu pregunta en las universidades. Yo creo que en las universidades hubo un impacto, al menos en la central, que es donde yo estoy, hubo varias actitudes. La primera fue de mucha comprensión. Se le daba a la gente permisos no remunerados para ver si se estabilizaba donde se iba. Una vez estabilizado renunciaban y uno metió otra gente hasta que descubrió que no había mucha gente queriendo hacer, muchos aspirantes a hacer carrera acá en las universidades. Entró una especie de etapa de resentimiento de tú estás en el extranjero, tú hablas desde allá, tú no sabes lo que es sufrir, también matizada por la crisis más fuerte que vivimos, 18 y 19 sobre todo, que no es que estemos bien cuidados, pero es como cuando uno tiene el agua al cuello, se monta en una piedrita y el agua le llega a la tetilla. Estamos bien, estamos mojados, pero el agua está más abajo. Pero Ricardo, permíteme interrumpirte para atacar el primer tema y luego desarrollas este tema con la universidad, porque el primer tema, que es el de fíjate, en el año 2013, el difunto vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, que por primera vez tocó el tema migratorio. Estoy pensando que a lo mejor el año me equivoco, pero es 2012-2013. La primera vez que se reconoció la existencia de migrantes, y estábamos hablando en ese momento de 1.200.000 venezolanos fuera, dijo que eran una especie de muchachos tontos, digamos, esas son mis palabras, dijo que eran gente que fue engañada, que le prometieron cosas, y entonces... Sorprendido en su buena fe, dijo otra. Ajá. Después dijo el otro, el que fue vicepresidente también, yo no sé si sigue siendo o no, el señor Arreaza, dijo en México o en Panamá, en la reunión de presidentes, dijo que lo que había era un robo de cerebros, ¿no? Ya la cifra en 2014 estaba en 1.400.000, 1.500.000 venezolanos fuera. Luego aparece en 2018 el señor Maduro, presidente del país, dice en Naciones Unidas que la diáspora no existe, eso es un invento del imperialismo galáctico, que eso no tiene nada, eso es mentira, además se lo dice a los países que están frente a él, digamos, se lo dice a Colombia, que está recibiendo millones, Perú. Ajá. Después viene el señor que ahorita es embajador de Venezuela en Colombia, ahorita no recuerdo Valencia. El apellido. No. Ajá. Okay. Valencia, que él además de origen canario, que dice que las cifras que daba Colombia eran exageradas. En ese momento apareció la cifra del DANE, no era el 1.800.000 que hablaba la OIN, sino eran los 2.500.000 que hablaba el DANE. Entonces, ya la cosa comienza a ser, entonces tú dices, bueno, pero si tú me dices que las cifras están abultadas, dame las tuyas. Y por último, llega el señor Farías, ahora como canciller en Naciones Unidas, dijo que la migración en Venezuela había sido inducida, un poco en la idea de los neurotransmisores. No llegó a eso, ojo, pero dijo que había sido inducida. Sí, lo dijo, inducida. Claro, no dijo las razones de la inducción, porque la inducción puede ser la pobreza, la inseguridad, etcétera, ¿no? No dijo, pero yo entender que la inducción era eso, un poco lo que luego culmina con algunos parlamentarios. Entiendo que no es una decisión de la Asamblea, tú me corriges que estás allí. Todavía, pero está propuesta. Ok, imagínate. Imagínate tú. Por eso es que quería tocar el punto. Entonces, ha sido todo. Entonces, uno dice, bueno, la labor del Poder Legislativo, que es legislar por un lado, controlar por otro lado, dice, bueno, lo lógico es que el país
que Venezuela tenga cifras oficiales de la diáspora, digamos que el Instituto de Estadística tenga los números de aquella gente que sale por los puertos y el aeropuerto, que son datos que existen en el país, que salen por los puntos fronterizos, que salen por Guirialacosta, por Río Negro, que salen por Cumarebo, etcétera, que tengan los datos más próximos a la realidad, que sean datos oficiales. Pero Venezuela no esconde esos datos. Entonces es muy difícil hacer una discusión cuando está basada en creencias, porque las creencias, bueno, si tú crees que hay mucho o hay poco, es así como eso. Yo conocí una persona que cuando llegó, yo era muchacho, cuando llegó el primer viaje a la luna, dijo que él no creía en eso. Bueno, hay gente que no cree en cosas, eso no es discutible, pues creencias no se discuten, pero cuéntanos tú cómo estás viendo entonces el tema dentro de la Asamblea y después pasamos al tema educativo que me interesa mucho tu percepción, Ricardo. Sí, vamos, mira, de la Asamblea lo que te digo es que ese primer informe o intento de informe, proyecto, fue discutido en la comisión nuestra y nosotros tuvimos una discusión muy dura porque por lo que dije, o sea, ustedes no han hecho ninguna evaluación científica de esos datos que están sacando ahí y están sacando conclusiones fantasiosas. También hay cosas buenas ahí, yo sí creo que, porque la comisión fue creada para proteger, denunciar y contabilizar los crímenes de chauvinismo cometidos contra venezolanos, que cuando se nombró la comisión hubo una incidencia periodísticamente significativa en Perú y Colombia. Y se detectaron una serie de cifras y se detectó que en algunas regiones de Colombia efectivamente había muerto una cantidad importante, han sido asesinados una cantidad importante de venezolanos y bueno, eso hay que protegerlo, por supuesto. Pero entonces aprovecharon y metieron su fiado ideológico político al decir que son unos tipos que están escondidos en no sé dónde preparando planes con neurotransmisores, desvirtuando y tapando que el origen de la migración, como en todas partes del mundo, de pésimas condiciones de vida, por guerra, por situación económica, por presión política o mezcla de las anteriores, cualquier otra, incluido el interés personal, por supuesto, que produce los cambios de dirección de la gente. No necesariamente la migración tiene que estar asociada a una tragedia traumática. Puede ser conseguir un puesto muy interesante en un laboratorio en Chicago y me voy para allá. Eso no tiene por qué tener una explicación política electoral o qué sé yo qué. Pero la masa que está saliendo de Venezuela sí es más social, que salió y está saliendo, es un tema social y político. Y yo creo que hay que estar atento a este debate al uso de esa explicación que pues, va a producir risa, va a producir un desvío de atención y no vamos a discutir las causas y razones de la migración y su consecuencia con Venezuela y qué hace con ella, si vamos a discutir si los tipos son brutos o no. Hay que tener cuidado con ese tipo de estratagemas de potes rojos, potes de humo que les encanta usar. El tema educación, a mí me parece, sacando el ejemplo, pensando en el ejemplo de la Universidad del Rosario que tiene un observatorio Venezuela, déjame rebobinar para decir, Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Desde la Gran Colombia en 1823 hay una primera ley, en 1830 ya escindidos como país, Páez declara monta la ley de inmigración promoviendo la traída de canarios, después en el 37, en el 40, hasta que en 1936-38 se crean leyes e instituciones para traer inmigrantes, ¿no? Y además con una dosis, por cierto, de racismo, ¿no? Había mucho blanqueo de la sociedad, mucho europeo y menos, pero bueno, pero hubo una política, hubo más una decisión, y hubo un parlamento que actuó en consecuencia. Hoy estamos frente a una nueva realidad. ¿Cuál es el papel del Parlamento? ¿Qué papel puede desempeñar el Parlamento frente a esta nueva realidad? Porque la política al final lidia con realidades. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían las actividades que debería atender de inmediato el Parlamento para atender y darle respuesta a esta nueva realidad? Fíjate, la primera en esta es que
yo digo interesante de la comisión que se creó es que le dé una cobertura legal a la existencia de la migración. En la migración hay mucha gente que salió sin documentos o con documentos vencidos y no hay que recastigarlo dificultándole ya de por sí dura los pasos que se dan para emigrar, en algunos casos dramáticamente duros, encima le vayas a castigar con unos requerimientos administrativos prácticamente inaccesibles. Eso de cobrar $300 por un pasaporte a una gente que tiene 100 para vivir es realmente una maldad calculada. Entonces, ahí hay reglamentaciones, leyes que se deben hacer para facilitar y hacer expedita la formalización de la documentación nacional para la gente que está emigrando, para que cuando hayan ya emigrando, para que cuando hayan emigrado y lleguen al país que hayan llegado, encima no lleguen indocumentados y sean víctimas, como lo son en muchos casos, de policías o agentes no corruptos, pues, para decirlo con todas sus letras, que comienzan con extorsiones, etcétera, o sea, que le alimentan la parte negra al submundo de la migración, que también lo tiene, porque pues, en 7 millones pasa cualquier tipo de casuística. Otra cosa que tenemos que hacer es una reglamentación. No digo reglamentación, es un conjunto, un articulado, donde la interrelación con la diáspora internacional, la diáspora nuestra, sea legalizada, permitida, favorecida y protegida. Tú sabes que ese que dijo lo del robo de cerebro, yo sufrí un lavado de cerebro contigo cuando saqué esa frase de mi boca. Eso de que nos roba el cerebro, etcétera. Dije que no lo usamos nunca y fue un diálogo contigo muy esclarecedor. Y entonces, pues resulta que también puede verse que tenemos un montón de antenas en todo el mundo. Antena significa gente recibiendo información. Por ejemplo, el caso que puse del señor que se fue a Chicago porque consiguió un puesto importantísimo en una empresa o en un emprendimiento o en un laboratorio, en vez de decir vuelve a la patria y no sé qué, monta una relación con él donde los elementos de generación o de desarrollo que él está teniendo allá puedan de alguna manera tener influencia y desarrollo en Venezuela. Entonces, a eso se le podría sacar provecho legalizando las relaciones legalizando otra vez, reglamentando las relaciones con elementos de la diáspora. Mira, yo ahorita en este viaje que hice, vi como de cerquitica cómo viven muchos venezolanos, sobre todo venezolanos que cayeron en su condición socioeconómica. O sea, en Caracas o en Venezuela, en Valencia, y en otra persona que consiguen en Cumaná, vivían mucho mejor que como viven en España. No es que están reyes, y además trabajan con un nivel de sacrificio. Entonces yo me hice una reflexión un poco adolorida de qué fracasados somos nosotros, que no le construimos opciones, o sea, un país a una gente tan creativa y productiva. Allí en la diáspora hay una crítica al fracaso como sociedad que ha sido Venezuela, con todo, ¿no? Con gobierno, no gobierno, el gobierno principal responsable, su programa económico tiene alta responsabilidad y son el porcentaje seguro que está bastante más arriba de los 2/3, pero como sociedad nosotros teníamos un potencial descomunal que no hemos sabido incorporar a las necesidades de desarrollo de este país. No, le ofrecimos un país para desarrollar. ¿Cómo? Ahí tienes esto a desarrollar. Y creo que a la Asamblea Nacional le toca presentar las reglamentaciones, las leyes que faciliten ese intercambio y esa cooperación. Tú repites con insistencia que tal cosa es el tercer estado de Venezuela, que esta cifra representa el no sé cuál estado de Venezuela, y eso es una verdad del tamaño de un templo. Para empezar, los venezolanos que están allí no renegaron de su nacionalidad, si renegaron de algo de su condición socioeconómica o política o de expectativa de vida, que también hay en esos casos. Hay gente que dice no tenía dificultades ni políticas ni económicas, sino que dice con este país a dónde vamos, llevado como está. Entonces, a esa falta de buena oferta se puede compensar ahora estableciendo las vías de cooperación
bien estructurada. Esto tiene críticas, por supuesto. Algunos compañeros que hacen ciencia en Venezuela dicen que ese es un acto de caridad, que uno está recogiendo limosna de la gente que está en el extranjero, que para hacer ciencia hay que tener un laboratorio integrado, totalmente equipado con todos los financiamientos, como la no sé cuál Science Foundation, etcétera. Y eso es muy singular en Venezuela. El desarrollo de las instituciones de educación, de ciencia y de tecnología en Venezuela han sido muy puntuales y todas han contado, por cierto, con apoyo internacional. Pues esta vez tenemos la ventaja de que vamos a contar con apoyo internacional de venezolanos. Eso debería ser reglamentado por la Asamblea. Ok, Ricardo. Ricardo, no, que estás tocando el punto al que me quería referir con el asunto de la universidad. Digamos, hay un momento en el que la universidad no puede estar solo pensando en cómo utilizar los recursos que están allí, que además están dispuestos a participar de mil maneras para el desarrollo, crecimiento, no solo de la Universidad Central, sino de todas las universidades del país. Yo creo que es el momento también de pensar en la internacionalización de la organización universitaria. Es cómo me conecto, cómo aprovecho esas capacidades que tengo fuera para internacionalizarme. Es decir, así como las empresas utilizan la capacidad de una persona que habla alemán para abrirle mercados, para conocer la cultura, para conocer el marco legal y poder invertir o colocar productos, exportar productos a unas determinadas localidades en Alemania, es lo mismo pensado para el mundo de la universidad. Es el momento de pensar en programas conjuntos de integración binacional, así como lo que está haciendo la Unión Europea con Bolonia, con las dificultades del caso, pero es comenzar a trabajar en proyectos conjuntos de amplio alcance, como está haciendo la gente de medicina de la Central y de la UCLA. Digamos, ¿cómo hacemos para...? Entonces la pregunta es, tú que estás en esos dos mundos, conoces bien la universidad, eres profesor universitario, has sido representante profesoral, has estado en las organizaciones, pero además estás en el Parlamento, en la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo vas a hacer? Pero eso me lo vas a decir en el segundo segmento cuando vengamos del corte. Entonces nos desconectamos en este momento, te vuelves a conectar al mismo link y seguimos en el segundo segmento con ¿En cuánto rato? Inmediatamente. Inmediatamente. Te desconectes y te conectas. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter,
@RCR750. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa con un distinguido invitado y además amigo, Ricardo Ríos. Él es profesor universitario, tiene una larga trayectoria académica, profesor en la Universidad Central de Venezuela, es matemático con maestría en matemáticas, doctorado en matemáticas en Francia, en París. Es profesor, repito, de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias en la Central. Fue director del Fondo de Jubilaciones de la UCB junto a otro gran amigo, formaba equipo, alguien a quien yo le robé una frase. Él me dio permiso para robársela, que es: no nos fuimos, nos mudamos más lejos. Fue director de OVE, es decir, que conoce bien la docencia, conoce bien al mundo estudiantil, porque conoce sus necesidades desde la Organización de Bienestar Estudiantil, pero además conoce al Consejo Universitario porque ha sido electo como representante profesoral ante esa organización. Creo que ha estado también en la Asociación de Profesores, pero bueno, en todo caso un conocedor del tema universitario y además es diputado ante la Asamblea Nacional, y con él estamos conversando. Él es responsable o miembro del equipo no sé cómo llamarlo ahora, de la unidad dentro de la Asamblea Nacional que es responsable del tema de educación, ciencias, salud y tecnología, y habíamos dejado una pregunta en el aire. Él, como conocedor del tema universitario, como conocedor además del tema científico, por profesor en la facultad, y además miembro en la Asamblea Nacional, ¿qué podemos hacer? Porque las leyes que hemos tenido, y sobre todo la última, dejan mucho que desear. Primero porque la diáspora desapareció de esa ley, en la que fue aprobada creo que en segunda discusión. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esa situación? Y si la gente está pensando en la Asamblea que el tema son neurotransmisores, yo creo que va a ser muy difícil utilizar esa capacidad. ¿Cómo hacemos para no desperdiciar esa capacidad que está afuera? Hoy veía lo que salió en prensa en Panamá. Panamá creó una comisión para ver cómo hace a fin de aprovechar las capacidades del capital humano de la diáspora venezolana. Entonces, la misma pregunta debería hacerse a la Asamblea. En ese sentido, ¿qué está haciendo? Y aquí vinculamos el tema de la política, del carácter legislativo de la Asamblea Nacional y también Contralor, y cómo relacionarse con la diáspora. Ricardo, ¿no oyes? Tenemos problemas de sonido con Ricardo. ¿Tienes el audio desconectado? Bueno, mientras Ricardo se conecta y lo apoyan en la conexión para conectarlo. Bueno, no te escuchamos, Ricardo. No te estamos escuchando, Ricardo. Bueno, vamos a darle apoyo desde la producción para resolver el tema del sonido de Ricardo. Pero habíamos dejado en el aire una pregunta a Ricardo, con quien hemos conversado largo y hemos discutido largo este tema de cómo aprovechar las capacidades de la diáspora, ¿no? Ese es un área de preguntas. Una segunda área de preguntas tiene que ver con algo que él mencionó en la intervención anterior, que es cómo desde el Estado venezolano, cuando digo Estado incluye toda la institucionalidad, cómo aprovechar esa capacidad que está afuera y facilitar la vida, digamos, no entorpecerla. Estamos hablando de pasaportes, pero estamos hablando de consulados, estamos hablando de miles de opciones de política. Ricardo, ¿ya recuperaste el sonido? Habla para ver si te escuchamos, Ricardo. ¿Me oyes? No está oyendo. Decíamos con el tema con Ricardo que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional
debería producir un marco legal capaz de utilizar esas capacidades de la diáspora. Eso significa, uno, la necesidad de reconocer su existencia. Dos, la necesidad de identificar dónde están los perfiles, digamos, cuáles son los ingenieros, los profesores de matemática, la gente que está en educación, en arquitectura, en psicología, etcétera. Cómo desarrollar todas esas capacidades y utilizarlas de manera de poder integrar esas capacidades dentro de... Ya te paso el número, pero mientras tanto, pasándole el número de Ricardo a Génesis para ver si podemos resolver el tema. Seguimos mientras esperamos resolver este problema con... ya está listo, ya lo tiene en la mano Génesis. Bueno, mientras resolvemos este tema, decíamos que es necesario esa base de datos y esa información, y eso requiere una actuación del Instituto Nacional de Estadística. Casi que es una obligación del instituto. Sí, ya te están llamando, Ricardo, te están llamando para conectarnos, a ver si por lo menos lo hacemos por teléfono. Digo, para resolver, te van a llamar por teléfono. Te van a llamar por teléfono para resolver la conexión. Entonces seguimos. El INE con el tema de los datos. Necesitamos rápidamente resolver eso. Eso no es un favor, es una condición. Nosotros necesitamos esa información para hacer política de salud, para hacer política educativa, para hacer política de transporte, para hacer política de servicios. Necesitamos eso a escala nacional, por estados y por comunidad, porque eso es determinante para el proceso de planificación, para que las empresas puedan identificar cuál es el tamaño del mercado y cómo operar allí. Entonces necesitamos ese dato, pero necesitamos también un reordenamiento de lo que es la política exterior. Nosotros, las embajadas y consulados nuestros fueron diseñados para un país de inmigrantes. ¿Ya estás listo por teléfono, Ricardo? Sí, estoy listo. Ok, perfecto. Te había dejado la pregunta, estaba conversando con nuestra audiencia sobre el tema que había dejado en el aire, la necesidad de que trabajemos en una ley de ciencia y tecnología, educación, que contempla la diáspora. ¿Cómo estás viendo tú eso si las primeras orientaciones y los primeros informes hablan de que la gente se está yendo por neurotransmisores y además nada más ven la xenofobia afuera cuando la xenofobia está dentro? La peor de las xenofobias es aquella que desconoce la existencia del otro. Así que, ¿cómo lo estás viendo tú, ya que estás tú dentro de la asamblea, Ricardo? Sí, allí hay un manejo, me gusta el término de xenofobia interna, porque estamos rechazando a gente que es muy nuestra, que como una decisión muy clara, económica, académica, personal y cualquier mezcla de esos sentimientos o esas razones. Fíjate, hay mecanismos expeditos para lograr incorporar de la sabiduría, la experiencia acumulada de nuestros compatriotas en el extranjero en programas de desarrollo interno. Pero eso no es nada nuevo, eso lo hemos hecho muchas veces. Recordemos, lo que pasa es que las escalas ahora son grandes, pero recordemos el programa Vuelta a la Patria de la Fundación Mariscal de Ayacucho. Eso está dirigido a un grupo muy pequeño, porque la característica fundamental de Ayacucho es que el grueso de sus becarios volvían. Pero para los que no lo hacían, le preparaban cursos, contratos, programas especiales, cursos cortos, asesoría, etcétera. Ahora con la masa que tenemos, yo creo que las posibilidades se incrementan. Hay dificultad de implementación, pero las posibilidades se incrementan. Yo voy a decir una exageración.
Yo creo que el futuro presupuestario en las universidades pasa en un alto promedio por el buen manejo de su diáspora. De una relación inteligente con su diáspora va a significar un alivio presupuestario. Después, las universidades, ya ese es un debate que es tanto interno como externo. No podemos seguir con ese criterio de gobierno dame plata y si no me das plata me paralizo. Es un criterio anacrónico, ya hecho antiguo. Muchas facultades de la UCB, creo que hasta todas, tienen políticas no coordinadas de ingresos propios, pero la tenemos, y creo que eso se puede hacer de manera sistemática para sacarle mucho mayor provecho. Ese ejemplo que tú dabas de enviar a alguien a Alemania que hable alemán y conozca a los alemanes para aprender o traer o introducir una tecnología alemana o un conocimiento alemán en cualquier área, incluida la filosofía, pone de bulto la potencia del mundo migrante para Venezuela. O sea, entonces, ¿qué debemos hacer las universidades? Yo creo que las universidades debemos formalizar las instituciones de cooperación con la diáspora sin esas visiones burocráticas que muchas veces hay en las universidades, de que se ingresan $6, 7 son para las dependencias centrales y las gracias para las facultades, sino una manera inteligente, coordinada y realista de incorporar al desarrollo y a la consolidación de las carreras en las universidades lo que está pasando en el extranjero. Yo en este momento acá vi una experiencia traumática y bonita a la vez. Traumática, tumbaron todos los edificios de matemáticas. No tenemos oficina, dirección, baño, nada, no es nada, se vino abajo. Somos una especie de universidad virtual sin computadora. Posibilidad 1, bueno, deprimirnos, echarnos a llorar y decir que la vida se nos acabó. Posibilidad 2, nosotros no estamos peor que cuando bombardearon Hanoi, y en esa época Hanoi tuvo un gigantesco departamento de matemáticas que aún hoy impresiona al mundo. Es decir, hay condiciones, suena voluntarismo, lo hacemos, pero hay condiciones basadas en la diáspora, precisamente en el apoyo de la gente de la diáspora, para recuperar en buena parte la calidad internacional de la Escuela de Matemáticas de la UCB. Yo no me voy a meter en la reparación del aula magna o en la organización de las competencias de natación a nivel olímpico. Yo me voy a concretar a que con ese apoyo internacional y con ese problema que tenemos enfrente, adecuar nuestro programa a las carreras que se están dando en el extranjero y a las que se están necesitando en Venezuela, para integrando nuestros muchachos, tanto los recién graduados y los que están arrancando en la carrera académica, como los que tienen formación y acceso en laboratorios internacionales, a crear las condiciones de recuperación de la escuela. Yo escribí eso y lo mandé por aquí y por allá. Yo he recibido más de 50 respuestas de yo no puedo viajar para allá, pero conmigo cuenta, porque ahora hay recursos telemáticos para que ese programa que tú quieres que se haga tenga apoyo inmediato. Esa es una forma de usar la IAP. Ok, entonces ya tienes ahí, y eso nos indica que dentro de la Asamblea Nacional se está pensando, o por lo menos hay diputados que están pensando en la necesidad de incluir en el terreno educativo, en el terreno de la ciencia y la tecnología, a la diáspora. Eso me parece que es una excelente señal para poder articular a toda la nueva Venezuela en su nueva geografía. Pero hay otro tema, más allá de la educación. Fíjate, decíamos antes que el gobierno es xenófobo, es un gobierno que ni siquiera acepta la existencia, ni reconoce, ni visibiliza a sus ciudadanos en el exterior, cosa que hace todo el mundo. Lo hace la India, lo hace Canarias, lo hace Israel,
todo el mundo que tiene diáspora se ocupa de conectarse y de aprovechar esas capacidades. No, La Federación de Inversiones. Pero no solo el gobierno, ¿No me oye? que hay políticos que dicen que no puede ser que haya tal diáspora y entonces hacen un alarde de ignorancia estadística que para los pelos. Esta semana pasada por lo menos 3 dirigentes, uno de oposición y 2 del gobierno, dieron una visión de la estadística bien ramplona con respecto a las cifras de la diáspora. Bueno, pero digamos, pero los números van matando creencias. Con las creencias no se puede discutir. Eso que te decía, un señor Claro, que dice, yo no creo que la gente haya ido a la luna, mira, ya no puedo convencerlo de lo contrario. Afortunadamente son la minoría y bueno, con eso no sé, con la fe es muy difícil. Lo real es que hay una diáspora enorme que además ha sido desconocida y negada por el gobierno, ha sido invisibilizada. Pero estamos creando niños apátridas, niños sin documentos de identidad, niños a los que se les gracias a Dios, se les ha concedido la nacionalidad en algunos países, como hizo Colombia, con el gobierno anterior reconocieron la nacionalidad algo así como a 30,000 venezolanos. Hay políticas en Brasil, en República Dominicana, en Panamá, en muchos lugares tratando de visibilizar e integrar a la diáspora. Entonces, ese es un tema que es el derecho a la identidad, que ha sido reconocido como falencia, como una carencia por parte del informe de las Naciones Unidas. Pero luego está el derecho a la participación social y política de los venezolanos. Y la participación social y política no es solamente el derecho a estar registrado y a ejercer el voto, sino que es el derecho también a ser elegido. Es decir, eso que firmó Venezuela, signatario de ese compromiso, creo que fue en 1976, dice que todo ciudadano en el mundo tiene, independientemente del lugar donde viva, derecho a elegir y a ser elegido. Ahora, nosotros tenemos una constitución que niega la segunda parte, que niega la posibilidad de ser elegido, pero además tenemos unas decisiones en el Consejo Nacional Electoral que si las aplicase Colombia, Brasil o Estados Unidos, estaríamos casi que liquidando a los venezolanos que intentan arribar a esos países porque están en condición irregular. Y la decisión de que quien tiene derecho a votar debe estar viviendo regularizado en el país de acogida es un contrasentido. Digamos, somos peores que aquellos que niegan el derecho al ingreso al país de los migrantes venezolanos. Eso nos lleva a un tercer punto, Ricardo, ¿no? Es que para que cierres tú el programa, eso nos lleva a un tercer punto. Nosotros tuvimos un país que se pensó siempre como un país de inmigrantes. En consecuencia, los consulados y embajadas eran, digamos, de tamaño reducido y cumplían ciertas funciones. Hoy es al revés. Entonces no ha habido un ajuste del servicio exterior y eso es otra en materia pendiente del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional con su diáspora. Son muchas preguntas juntas, así que te dejo hablar, Ricardo. Te atajo la última. Un embajador del gobierno chavista que yo me conseguí por ahí, un ex embajador, cuando yo le dije que no habían hecho ajustes a la realidad de la actividad de ciudadanos que están viviendo ahora en España, el tipo me dijo, no solo no han hecho ajustes, esto es un desbarajuste. Claro. Porque tu vida me ha risa porque usaste la misma palabra que yo. No, el tipo dice que eso es un temazo y eso es un problema de derechos humanos que tiene que ser debatido por la Asamblea. Por eso decía al comienzo que tenemos que hacer reglamentaciones que permitan humanizar, ciudadanizar a nuestros nacionales que están en el extranjero. La legalización para votar es un error de vieja data. Cuando se votó por Caldera, que ganó Caldera, yo estaba en Francia. Y yo estaba legal en el sentido que tenía mi carta de residente como estudiante. Y el funcionario del consulado me dijo que yo tenía una visa de estudiante, no de residente, y que por lo tanto no tenía que votar. Yo le dije, ¿qué es eso? Si yo estoy viviendo en Caracas y me voy a estudiar para Mérida, el CNE me muda en el registro electoral. Yo lo que estoy pidiendo que me muden para el consulado, no me dejaron. Fue un problema, es muy viejo,
y hay que resolverlo pronto. Lo que nadie ha querido tocar es el problema de la representatividad de los venezolanos que están en el extranjero. Y ese es un derecho que es reciente en muchos países. Los italianos lo tienen, España, Francia también lo tienen, los americanos, que yo sepa, a lo mejor Brasil. Y Colombia, Ecuador y en el caso de México. Como era tan marginal la representación venezolana, la gente, los venezolanos, en el extranjero, entonces no se planteaba el problema, y de verdad que los que estaban en el extranjero tampoco se lo planteaban. Yo creo que hoy en día la relación de la diáspora con el país obliga, sobre todo si avanzamos en estos mecanismos de integración y de comunicación que hemos hablado, obliga a que tengan representación política. Eso es una reforma a la ley electoral, y lo primero que hay que convencer de eso a los partidos políticos de todas las tendencias del mundo, porque ellos van a sacar la cuenta de si les va a cambiar o no su correlación de fuerza. O sea, lo van a ver con mucha estrechez de criterio, me entiendo. Ojalá me equivoque, pero yo creo que es un debate, no sé cómo decirlo, pero creo que la diáspora lo plantee es fundamental, porque entonces están reclamando que le respeten sus derechos. Eso de que uno viva en Miami y lo pongan a votar en Houston es injusto, porque te lleva de una cosa que no sé cuántas horas son en avión o en autobús, en lo que sea, ida y vuelta, cuando no te permitan, por ejemplo, el voto por correo, en pleno, cuando eso lo hacen en muchos países, y el correo ahí es muy confiable. Entonces, en vez de promover la participación, se promueve la abstención, lo que es una gestión, una cosa absurda para un Consejo Nacional Electoral. Ahí hay un buen tema de acción política que todos deberíamos meternos, porque es que ya no estamos hablando de un porcentaje que no cambia mayoría, estamos hablando de 1 de cada 3 venezolanos está en el área electoral, la gran mayoría está en el extranjero, entonces está conculcando los derechos a la ciudadanía venezolana. Imagínate que uno decía que de Bocauchile para allá hasta Cumaná nadie vota. Bueno, ahí hay menos gente que en la diáspora. Eso por poner ejemplo, para que no entiendan lo que está en lo que lo recuerden. Eso es absurdo. Yo creo que es Ricardo, una pelea que sería muy agradable de mirar y de meterla en todos los lugares donde el debate se plantea. Ricardo, estamos ya en los últimos minutos del programa. Yo creo que, la perspectiva que tú tienes del tema, el conocimiento que tienes, nos tranquiliza muchísimo, porque es una forma de decir, la diáspora tiene allí voceros, la diáspora se va a sentir representada con quien promueve la participación de ella en el mundo de la ciencia y la tecnología, o en el mundo de la educación superior, o en el mundo de los derechos sociales y políticos, y en el derecho al voto y a ser elegido. Así que, te agradezco mucho tu tiempo, Ricardo, la labor que desarrollas, y tienes 30 segundos para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, a todos nuestra querida audiencia, sobre todo la internacional, un muy fuerte abrazo. Nosotros aquí montando, estamos llenos de alicates, cables y tape para pegar todo lo que esté pelado por ahí, para que la comunicación sea cada vez más fluida, más segura y más práctica. Yo creo que las patrias se construyen con el esfuerzo de su gente, y ahora en un mundo globalizado es mucho más fácil hacer realidad eso. Mil gracias, Ricardo, por tu tiempo. Mil gracias a nuestra querida audiencia que nos sigue. Estábamos compitiendo con un partido muy, muy importante de fútbol, pero les va a llegar el programa también vía nuestras redes, y van a poder escuchar las reflexiones de Ricardo y la presencia de Ricardo en la asamblea.
desarrollando iniciativas con y por la diáspora. Así que mil gracias por el esfuerzo y hasta nuestro próximo lunes con nuestros próximos invitados. Mil gracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.